Bienvenido, viajero de la noche. Bienvenida, alma que busca descanso en las historias ancestrales. Esta noche vamos a emprender un viaje juntos. Un viaje hacia las tierras sagradas del pueblo navajo, hacia esos vastos desiertos del suroeste americano, donde el cielo se extiende infinito, donde las mesas y los cañones guardan secretos milenarios, y donde cada piedra, cada arroyo, cada ráfaga de viento tiene una historia que contar. Los navajos, o Diné, como se llaman a sí mismos, que significa el pueblo, han preservado durante siglos estas historias. Son relatos que nacieron junto al fuego, bajo las estrellas, cuando las familias se reunían al final del día y los abuelos compartían la sabiduría que habían recibido de sus abuelos y estos de los suyos, en una cadena ininterrumpida que se remonta a los primeros tiempos. Estas no son simples historias para dormir. Son llaves que abren puertas hacia la comprensión de nosotros mismos, hacia la conexión con la naturaleza que nos rodea, hacia esa sabiduría ancestral que susurra verdades eternas en el viento del desierto. Y dime, ¿desde qué parte del mundo nos escuchas? ¿Y qué hora es allí? Me encanta saber que el pergamino se abre y ayuda a más y más gente. Gracias. Y comenzamos. La mujer araña y el primer tejido. Había una vez, en los tiempos en que el mundo aún conservaba la humedad de su creación, cuando las montañas sagradas de los navajos acababan de alzarse hacia el cielo, como dedos de piedra que tocaran las nubes, vivía una joven llamada Alce Atsosi, que significa primera tejedora. Alce vivía en un hogan tradicional, esa vivienda circular sagrada que refleja la forma del universo navajo, construida con troncos de cedro y barro del desierto. Cada mañana, cuando el sol nacía, pintando de oro las mesas distantes, ella salía a caminar por los senderos polvorientos que serpenteaban entre los arbustos de salvia y los cactus que guardaban como centinelas silenciosos los secretos del desierto. La joven tenía manos hábiles, manos que sabían moldear la arcilla hasta convertirla en vasijas perfectas, manos que sabían recoger las plantas medicinales en el momento exacto cuando la luna les daba su mayor poder. Pero había algo que la inquietaba profundamente, como una espina invisible clavada en su corazón. Veía a las mujeres de su pueblo vestir pieles de animales, pieles que habían sido cazados por los hombres, y aunque respetaba profundamente a los hermanos animales que daban su vida para vestir a los humanos, Alce sentía en lo profundo de su ser que debía existir otra manera, una manera en que las mujeres pudieran crear su propio abrigo, su propia belleza, sin depender de la caza. Día tras día, se sentaba en una roca lisa que se alzaba como un altar natural en la cima de una pequeña colina. Desde allí, podía ver todo el valle donde su pueblo vivía, los hogares circulares que echaban humo blanco al amanecer, los rebaños de ovejas que pastoreaban como nubes de algodón sobre la tierra rojiza y las mujeres que trabajaban curtiendo pieles bajo el sol implacable. Una tarde de verano, cuando el calor del día comenzaba a ceder ante la brisa fresca que bajaba de las montañas, Alce se encontraba en su roca de contemplación. Sus ojos seguían el vuelo perezoso de un halcón, cuando de repente algo capturó su atención. Entre dos arbustos de chamisa, brillando con los últimos rayos del sol, se extendía la tela de araña más hermosa que jamás había visto. No era una tela ordinaria. Esta brillaba como si hubiera sido tejida con hilos de luz pura, con patrones tan intrincados y perfectos que parecían contener todos los diseños sagrados que conocía, los zigzag que representaban el rayo, los rombos que simbolizaban las montañas sagradas, las líneas que hablaban del flujo del agua. Alce se acercó despacio, con el respeto que se debe mostrar ante algo sagrado. Y entonces la vio, la araña.
Pero no era una araña común. Era pequeña, sí, pero irradiaba una presencia tan poderosa que el aire mismo parecía vibrar a su alrededor. Su cuerpo era de un negro profundo como la noche sin luna, pero sus ojos brillaban con una sabiduría antigua, como si contuvieran todas las estrellas del firmamento. La araña levantó una de sus delicadas patas y, para el asombro infinito de Alcé, habló. Su voz era como el susurro del viento entre las hojas de los álamos, como el murmullo del agua corriendo sobre las piedras pulidas del arroyo. «Joven de corazón inquieto», dijo la araña, «he estado observando tu búsqueda. He visto cómo tu alma anhela crear, cómo tus manos desean dar forma a algo nuevo, algo que nazca de tu propia esencia». Alcé, temblando, no de miedo, sino de reverencia, se postró sobre sus rodillas. «¿Quién eres, abuela sabia?», preguntó, usando el término de respeto que su pueblo reservaba para los seres de gran sabiduría. «Soy Naash-Yehi Azda, la mujer araña. Soy quien teje los hilos del destino, quien conecta todas las cosas en la gran red de la existencia. Y he venido a ti porque tu corazón está listo para recibir un don sagrado». La mujer araña comenzó a moverse sobre su tela con una gracia que hipnotizaba. Cada movimiento era una danza. Cada paso sobre los hilos creaba nuevos patrones de belleza indescriptible. «Mira bien, hija del pueblo», dijo mientras trabajaba. «Observa cómo cada hilo tiene su lugar, cómo cada línea se conecta con todas las demás. Esto que ves no es solo una tela, es el universo mismo en miniatura. Es la manera en que todas las cosas están entrelazadas, el cielo con la tierra, el agua con el fuego, la vida con la muerte, el pasado con el futuro». Alcé observó con los ojos bien abiertos, grabando cada detalle en su memoria. Vio cómo la mujer araña sacaba los hilos de su propio ser, cómo cada fibra surgía de ella misma transformada en algo hermoso y útil. «Ahora escucha bien, porque lo que voy a enseñarte cambiará la vida de tu pueblo para todas las generaciones por venir. Existe una planta sagrada que crece en estos desiertos, el algodón silvestre. Sus fibras blancas y suaves pueden convertirse en hilos. Y existe también el pelo de tus ovejas, que puede hilarse hasta volverse suave como la seda». La araña sagrada comenzó entonces a enseñar a Alcé los misterios del tejido. Le mostró cómo crear un huso para hilar, tallándolo en madera de cedro sagrado. Le enseñó a girar las fibras entre sus dedos hasta convertirlas en hilos fuertes y uniformes. Le reveló los secretos del telar, esa estructura mágica que sería como un universo en miniatura donde cada hilo encontraría su lugar exacto. Durante días que parecieron tanto eternos como instantáneos, Alcé aprendió. Sus dedos, al principio torpes, gradualmente encontraron el ritmo. Sus manos comenzaron a entender el lenguaje de las fibras. Su corazón empezó a latir al compás del tejer. La mujer araña le enseñó también los patrones sagrados, cómo cada diseño tenía un significado, cómo los colores hablaban de diferentes aspectos de la vida. El rojo de la arcilla del desierto para la fuerza de la madre tierra, el azul del cielo para la protección del Padre Cielo, el amarillo del polen sagrado para la bendición y la fertilidad, el negro de la noche para el misterio y la sabiduría. Finalmente llegó el día en que Alcé completó su primera tela. Era pequeña, imperfecta en algunos lugares, pero irradiaba una belleza que trascendía cualquier defecto técnico. Era hermosa porque había sido creada con amor, con paciencia, con respeto por las enseñanzas recibidas. La mujer araña la contempló con ojos brillantes de orgullo maternal. «Has aprendido bien, hija mía», dijo, «pero recuerda siempre esto. El tejido no es solo sobre crear telas, es sobre tejer tu propia vida, sobre entender que todos somos hilos en la gran tela de la existencia. Cuando tejas, recuerda que cada hilo que coloques debe colocarse con intención, con amor, con respeto por el conjunto. Y ahora,
continuó la mujer araña, tienes una gran responsabilidad. Debes enseñar esto a las mujeres de tu pueblo, pero hazlo con sabiduría. No enseñes solo la técnica, enseña también el espíritu del tejido. Enseña que cada tela debe tener un pequeño error intencional, un camino para que el espíritu del tejido pueda escapar, porque la perfección absoluta solo pertenece a los dioses. Con estas palabras, la mujer araña comenzó a desvanecerse como el humo de la salvia sagrada, pero su voz siguió resonando en el corazón del Sé. Cuando las mujeres de tu pueblo tejan, yo estaré presente. Cuando sus hijos aprendan estos patrones sagrados, yo estaré ahí. Cuando las mantas abriguen a los enfermos, cuando las alfombras decoren los hogares sagrados, cuando los diseños cuenten las historias de tu pueblo, yo estaré tejida en cada hilo. Altse regresó a su pueblo transformada. En sus manos llevaba no solo su primera tela, sino también la responsabilidad de un conocimiento sagrado. Una por una, fue enseñando a las mujeres de su tribu los secretos que había aprendido. El coyote y las estrellas perdidas. En aquellos tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban por la tierra y las estrellas eran más brillantes que ahora, cuando el mundo era joven y cada criatura tenía un papel sagrado que cumplir en el gran teatro de la creación, vivía un coyote muy especial. No era un coyote común, de esos que corren por los arroyos secos persiguiendo lagartijas o que aúllan a la luna desde las colinas rocosas. No, este era Masaí, el coyote sagrado, el embaucador, el que llevaba dentro de sí tanto la sabiduría más profunda como la vanidad más peligrosa. Masaí tenía un pelaje del color del desierto al atardecer, dorado como la arena, con sombras pardas como las rocas, y una cola magnífica que llevaba alzada como una bandera de orgullo. Sus ojos eran amarillos como el ámbar líquido, brillantes de inteligencia, pero también de esa chispa traviesa que promete travesuras. Era conocido en todo el territorio navajo por dos cosas: por su increíble inteligencia, que le permitía resolver los problemas más complicados y encontrar soluciones donde otros solo veían imposibilidades, y por su vanidad desmedida, que lo llevaba a creerse más importante de lo que realmente era. Una noche de verano, cuando el calor del día aún irradiaba de las rocas como el hálito de un dragón dormido, Masaí caminaba por un cañón profundo donde las paredes de piedra roja se alzaban como catedrales naturales hacia el cielo estrellado. El eco de sus pasos resonaba entre las rocas, creando música extraña que solo él podía escuchar. Mientras caminaba, levantó la vista hacia el firmamento y lo que vio lo llenó de indignación. Las estrellas estaban dispersas por el cielo sin ningún orden aparente. Algunas brillaban intensamente aquí, otras parpadeaban débilmente allá. Muchas se agrupaban en racimos desordenados, mientras que vastas extensiones del cielo permanecían casi vacías. Para los ojos vanidosos de Masaí, el cielo nocturno parecía el trabajo chapucero de un artista sin talento. ¡Qué desastre!, gruñó Masaí, sentado sobre sus patas traseras y contemplando el cielo con expresión crítica. ¿Quién fue el incompetente que colocó las estrellas de esta manera tan desordenada? Cualquier criatura con un mínimo de sentido estético podría haberlo hecho mejor. Se puso a caminar en círculos como hacía siempre que una idea grandiosa comenzaba a gestarse en su mente astuta. Yo, Mai el magnífico, Mai el inteligente, Mai el de la cola más hermosa de todo el desierto, yo podría reorganizar esas estrellas y crear el cielo más hermoso que jamás se haya visto. Los dioses se quedarían mudos de admiración ante mi genio artístico. Ahora bien, lo que Mai no sabía
es que las estrellas habían sido colocadas exactamente donde estaban por una razón muy importante. Cada estrella tenía su lugar sagrado en el gran diseño cósmico. Las constelaciones contaban las historias sagradas del pueblo, marcaban las estaciones para la siembra y la cosecha, guiaban a los viajeros perdidos en el desierto y mantenían el equilibrio delicado entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Pero Mahí, cegado por su vanidad, no pensó en nada de esto. Solo veía una oportunidad para demostrar su superioridad. Se dirigió al lugar más alto del cañón, una mesa plana que se alzaba como un altar natural hacia las estrellas. Ahí comenzó a ejecutar una danza sagrada que había aprendido observando en secreto a los curanderos del pueblo. Era una danza poderosa, una que solo debían usar los seres preparados espiritualmente para manejar fuerzas cósmicas. Giró y saltó, aulló y cantó. Movió su cola magnífica en patrones que imitaban los remolinos del viento. Su sombra se proyectaba grotesca sobre las rocas iluminadas por la luna, como si el mismo desierto estuviera bailando con él. Y la magia respondió a su llamada. Una por una, las estrellas comenzaron a moverse. Al principio, despacio, como gotas de miel dorada resbalando por el firmamento. Luego más rápido, trazando líneas de luz que parecían escritura sagrada en un idioma que solo los dioses conocían. Mahí se sintió embriagado por su poder. ¡Sí, sí!, gritaba mientras dirigía el baile cósmico con movimientos de su cola. ¡Vengan aquí, estrella brillante! ¡Tú ve allá! Ustedes agrupen en una línea perfecta. Vamos a crear el patrón más hermoso que jamás hayan visto los ojos. Trabajó toda la noche, moviendo estrellas como si fueran cuentas en un collar gigantesco. Creó espirales perfectas, líneas geométricas impecables y agrupaciones simétricas que brillaban con una belleza artificial, pero innegable. Cuando el primer rayo del amanecer comenzó a teñir el horizonte de rosa pálido, Mahí se detuvo para admirar su obra. El cielo había sido completamente transformado. Ya no había constelaciones tradicionales. Ya no existían las agrupaciones familiares que habían guiado a los navajos durante generaciones. En su lugar, brillaba un espectáculo geométrico perfecto, ordenado, simétrico y completamente sin alma. Mahí se hinchó de orgullo. ¡Magnífico!, se felicitó a sí mismo. Soy verdaderamente el artista más grande que ha existido jamás. Los dioses me envidiarán, los humanos me adorarán, y todas las criaturas del desierto cantarán canciones sobre mi genio. Pero su celebración fue interrumpida por una voz que venía de todas partes y de ninguna parte. Una voz que parecía surgir del mismo corazón de la tierra. Mahí, ¿qué has hecho? El coyote se volteó nerviosamente. De entre las sombras del amanecer emergió una figura imponente. Era Tse-Bitai, el hombre roca, uno de los seres sagrados, guardián del equilibrio cósmico. Su cuerpo parecía tallado en la piedra viva de las montañas. Sus ojos brillaban como cristales antiguos y su presencia irradiaba una autoridad que hizo que las rodillas de Mahí temblaran. «Coyote vanidoso», dijo el hombre roca, «en tu arrogancia has destruido algo que tardó eones en crearse. Cada estrella tenía su lugar sagrado. Las constelaciones no eran decoraciones, eran mapas, calendarios, bibliotecas de sabiduría escritas en luz». Mahí tragó saliva, sintiendo por primera vez que quizá había cometido un error. Pero su orgullo aún era demasiado grande para admitirlo. «Pero mira qué hermoso se ve ahora. Es perfecto, simétrico, ordenado». «¿Perfecto?», rugió el hombre roca. «Ven y observa las consecuencias de tu perfección». El ser sagrado llevó a Mahí hasta el borde de la mesa, desde donde podían ver todo el territorio navajo que extendía hasta el horizonte, y lo que vieron llenó al coyote de horror. Los viajeros navajos que habían salido en expediciones comerciales
Estaban perdidos en el desierto, girando en círculos porque ya no podían reconocer las estrellas guía que sus padres les habían enseñado. Los ancianos que sabían leer el tiempo en las constelaciones no podían predecir cuándo llegarían las lluvias, cuándo sería tiempo de plantar, cuándo migrarían los animales. Peor aún, las ceremonias sagradas que dependían de la posición exacta de ciertas estrellas habían perdido su poder. Los curanderos no podían completar sus rituales de sanación. Los cantores no sabían qué canciones correspondían a qué momento del año celestial. ¿Ves lo que tu vanidad ha causado?, preguntó el hombre roca. Tu búsqueda de perfección estética ha roto la armonía sagrada. Has cambiado decoración por sabiduría, belleza superficial por conocimiento profundo. Mai sintió que su corazón se hundía como una piedra en un pozo profundo. Por primera vez en su vida, la magnitud de su error se hizo completamente clara. No había sido un acto de mejoramiento, había sido un acto de destrucción, disfrazado de creatividad. ¿Puedo arreglarlo?, preguntó con voz pequeña, toda su arrogancia evaporada como rocío en el desierto. El hombre roca lo contempló con expresión severa, pero no sin compasión. El daño está hecho, Mai, pero como reconoces tu error, se te dará una oportunidad de enmendarlo, aunque será mucho más difícil destruir que lo que fue crear. Durante 7 días y 7 noches, Mai trabajó sin descanso, pero esta vez no bailaba con arrogancia, sino que se movía con humildad y cuidado. Cada estrella que había movido debía devolverse a su lugar original, y para hacerlo correctamente, tuvo que aprender realmente qué significaba cada constelación, qué historia contaba, qué conocimiento guardaba. Tuvo que memorizar las leyendas de cada grupo de estrellas. Tuvo que entender el calendario sagrado, los ciclos de las estaciones, las rutas de migración de los animales. Tuvo que comprender que la Osa Mayor no era solo un conjunto bonito de estrellas, sino la espada del cazador que señalaba el camino a casa. Que las Pléyades no eran decoración, sino el calendario que anunciaba el tiempo de la siembra. Con cada estrella que devolvía a su lugar correcto, Mai aprendió una lección de humildad. Se dio cuenta de que lo que él había considerado desorden era en realidad un orden superior que él no había sido capaz de percibir. La sabiduría ancestral había colocado cada punto de luz exactamente donde debía estar para servir al bienestar de todos los seres vivos. Finalmente, en la 7ª noche, cuando sus patas estaban adoloridas y su voz ronca de tanto cantar ceremonias de restauración, Mai colocó la última estrella en su lugar original. El cielo volvió a lucir como había lucido durante milenios, aparentemente caótico para el ojo inexperto, pero perfecto en su función, hermoso en su propósito, sagrado en su significado. El hombre roca apareció una vez más ante el coyote exhausto. «Has aprendido bien, Mai», dijo su voz profunda. «Pero para que nunca olvides esta lección, llevarás una marca». Tocó la cola magnífica del coyote, y desde ese día, la punta se volvió negra como la noche sin estrellas, como recordatorio perpetuo de lo que había estado a punto de perder por su vanidad. Dicen los ancianos navajos que desde aquella noche, Mai se convirtió en una criatura diferente. Siguió siendo inteligente y travieso, porque esa era su naturaleza, pero nunca más permitió que su vanidad nublara su juicio. Aprendió a usar su astucia para ayudar a otros, para resolver problemas reales, para enseñar lecciones importantes a través de sus travesuras. Y cada noche,
Cuando Mai aúlla a las estrellas desde las colinas del desierto, los navajos saben que no solo está cantando a la luna, está pidiendo perdón a las estrellas por haberlas movido de sus lugares sagrados y está prometiendo una vez más que nunca volverá a confundir su voluntad personal con la sabiduría cósmica. El orgullo y la vanidad pueden cegarnos ante la sabiduría que ya existe en el mundo. A menudo, lo que percibimos como imperfección o desorden es en realidad un orden superior que no alcanzamos a comprender. Como Mai, debemos aprender a reconocer que nuestra perspectiva limitada no siempre nos permite ver el panorama completo. La verdadera sabiduría radica en la humildad de entender que hay conocimientos ancestrales, sistemas naturales y armonías cósmicas que merecen nuestro respeto antes que nuestro intento de mejoramiento. La inteligencia sin humildad puede ser más destructiva que la ignorancia, porque tiene el poder de cambiar las cosas, pero no necesariamente para bien. Y así como Mai aprendió a escuchar la sabiduría que susurraba en el viento nocturno del desierto, hay otros que también han descubierto que el viento tiene su propio lenguaje, y que ese lenguaje puede cambiar el curso de una vida para siempre. El joven que habló con el viento. En los días cuando las montañas sagradas aún guardaban celosamente sus secretos más profundos, cuando cada cañón, cada mesa, cada arroyo seco tenía su propio espíritu guardián, vivía un joven navajo llamado Ashki, que significa simplemente muchacho, porque aún no había encontrado su verdadero nombre, su nombre de poder. Ashki tenía 17 años, esa edad inquieta en la que el cuerpo ya no es de niño, pero el alma aún no ha encontrado su lugar en el mundo adulto. Era alto y delgado como los juncos que crecen junto a los manantiales, con cabello negro como la obsidiana que caía sobre sus hombros y ojos oscuros que siempre parecían estar buscando algo en el horizonte lejano. Pero había algo diferente en Ashki, algo que lo distinguía de los otros jóvenes de su clan. Mientras ellos se contentaban con aprender las artes tradicionales de la caza, el pastoreo y la artesanía, mientras encontraban satisfacción en las tareas cotidianas de la vida del pueblo, Ashki se sentía inquieto, como si una voz interior constantemente le susurrara que había algo más, algo que estaba esperándolo en algún lugar más allá de las actividades diarias de su comunidad. Su abuelo, un hombre sabio, cuyo rostro estaba surcado por arrugas profundas como los cañones del desierto, lo había observado durante años con ojos comprensivos. «Nieto», le dijo una tarde mientras se sentaban juntos a contemplar la puesta del sol desde la entrada de su hogan, «veo en tus ojos la misma inquietud que tuve yo cuando era joven. Es la mirada de quien tiene un destino especial esperándolo, pero que aún no sabe cuál es ese destino». Ashki suspiró, un sonido que se mezcló con el murmullo del viento entre los arbustos de salvia. «Abuelo, siento que hay algo que debo hacer, algo importante, pero no sé qué es. Es como si escuchara una canción muy lejana que no puedo identificar, como si hubiera una puerta que debo encontrar, pero no sé dónde está». El anciano asintió lentamente. «Los espíritus nos llaman de maneras misteriosas, nieto. A veces debemos ir a buscar nuestro destino y a veces debemos sentarnos quietos y esperar a que nuestro destino nos encuentre». Esa noche, Ashki no pudo dormir. Se quedó acostado en su manta de lana, escuchando los sonidos nocturnos del desierto, el ulular distante de un búho, el susurro de pequeñas criaturas moviéndose entre los arbustos y, sobre todo, el viento. Ese viento constante que parecía hablarle en un idioma que casi podía entender. Finalmente, se levantó y salió del hogan. La noche estaba clara, con una luna creciente que colgaba como una sonrisa misteriosa en el cielo estrellado. Sin saber exactamente por qué, Ashki comenzó a caminar.
Sus pies desnudos conocían cada piedra del sendero, cada irregularidad del terreno. Caminó pasando el corral donde las ovejas dormían en paz, más allá del pozo donde las mujeres recogían agua al amanecer, siguiendo un sendero que se alejaba de todo lo conocido hacia las altas rocas rojas que se alzaban como centinelas silenciosas. Caminó durante horas, guiado por algo más profundo que la razón. El viento se hizo más fuerte a medida que subía, agitando su cabello, haciendo ondear su camisa de algodón, susurrando palabras que aún no podía comprender, pero que resonaban en algún lugar profundo de su alma. Finalmente, llegó a un lugar que nunca había visto antes, aunque había crecido en esas tierras. Era una formación rocosa extraña, 4 pilares de piedra roja que se alzaban del suelo como dedos gigantescos, creando entre ellos un espacio circular perfectamente redondo. El viento aquí no susurraba, cantaba, con una voz clara y poderosa que parecía surgir de las mismas rocas. Ashki se detuvo en el centro del círculo rocoso y por primera vez en su vida sintió que había llegado a casa, no al lugar donde había nacido, sino al lugar donde pertenecía. Se sentó en posición de loto sobre la tierra dura y levantó su rostro hacia el cielo. ¿Quién está ahí?, preguntó al viento, sintiendo que la pregunta era tanto natural como necesaria. ¿Qué es lo que quieres de mí? El viento se calmó por un momento, como si estuviera considerando su respuesta. Luego, para el asombro infinito de Ashki, comenzó a formar palabras. No palabras que se escucharan con los oídos, sino palabras que se sentían directamente en el corazón. «Joven buscador», murmuró el viento, «he estado llamándote durante años. Soy Nilchi, el viento sagrado, el aliento de la vida que fluye a través de todas las criaturas, el mensajero entre los mundos, el que lleva las oraciones de la tierra hacia los dioses y trae las bendiciones de los dioses de vuelta a la tierra». Ashki sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no tenía nombre, una mezcla de asombro, gratitud y reconocimiento profundo. «He estado esperando», respondió simplemente, porque supo que era la verdad. «Y yo he estado observando», replicó el viento. «He visto tu inquietud, tu búsqueda, tu necesidad de encontrar tu lugar en el gran tejido de la existencia. Pero también he visto algo más. He visto que tienes el don». «¿Qué don?», preguntó Ashki, aunque en algún rincón de su alma ya lo sabía. «El don de escuchar», dijo el viento. «No todos los seres humanos pueden oír verdaderamente. La mayoría escucha solo con los oídos, pero tú puedes oír con el alma. Puedes oír las voces que otros no perciben. Puedes interpretar los susurros de la sabiduría que llevo de un lugar a otro». El viento comenzó a girar alrededor de Ashki, creando un remolino suave que lo envolvió como una manta invisible. «Pero con este don viene una responsabilidad grande. Si aceptas ser mi intérprete, mi voz en el mundo de los humanos, tu vida cambiará para siempre. Ya no podrás vivir solo para ti mismo. Serás un puente entre los mundos, un traductor de misterios, un sanador de almas perdidas». Ashki cerró los ojos y buscó dentro de su corazón. Pensó en la vida que había conocido hasta ahora, segura, predecible, rodeada del amor de su familia y la comodidad de las tradiciones ancestrales. Luego pensó en esa inquietud constante, esa sensación de que había algo más esperándole, ese anhelo que no había podido nombrar. «Si acepto», preguntó lentamente, «¿qué será de mi vida normal? ¿Podré seguir siendo hijo de mi clan? ¿Niete de mi abuelo?». El viento rió,
un sonido como campanillas de plata que tintinean en la brisa. Hijo de la tierra, siempre serás lo que eres, pero también serás más. Serás sanador y consejero, profeta y guía. Cuando alguien esté perdido, tú podrás escuchar en mis corrientes dónde debe ir. Cuando alguien esté enfermo del alma, tú podrás oír las canciones de sanación que cargo desde las plantas sagradas. Cuando las ceremonias necesiten poder, tú podrás invocarme porque conocerás mi verdadero nombre. Ashki sintió que el momento de la decisión había llegado. Era como estar parado al borde de un precipicio, sabiendo que el salto cambiaría todo para siempre, pero también sabiendo que no saltar significaría vivir para siempre con el pesar de la oportunidad perdida. Acepto, dijo simplemente, y las palabras salieron de su boca con una certeza que lo sorprendió a él mismo. El viento rugió de alegría, elevándose hacia el cielo estrellado y llevándose consigo un grito de triunfo que resonó entre los cañones como el aullido de 1000 lobos celebrando la luna llena. Entonces comenzó la transformación. El viento entró en Ashki no como una fuerza extraña, sino como algo que siempre había pertenecido allí y finalmente regresaba a casa. Sintió que sus pulmones se expandían no solo para contener aire, sino para albergar susurros y secretos. Sus oídos se afinaron hasta poder escuchar conversaciones de pájaros a kilómetros de distancia, el crecimiento de las plantas, las oraciones silenciosas de corazones solitarios. Sus ojos aprendieron a ver las corrientes invisibles del viento, esos ríos aéreos que llevaban información, emociones y energía de un lugar a otro. Sus manos desarrollaron la sensibilidad para sentir los cambios en la presión atmosférica que anunciaban no solo tormentas físicas, sino tormentas emocionales y espirituales. Durante 7 días y 7 noches, Ashki permaneció en el círculo de rocas rojas, aprendiendo el lenguaje complejo del viento. Aprendió que cada ráfaga tenía un mensaje diferente, que la dirección de donde venía determinaba qué tipo de información traía, que la temperatura y la humedad hablaban de las emociones de la tierra misma. Aprendió las canciones sagradas que el viento había estado cantando desde el amanecer del mundo. Canciones de sanación, canciones de invocación, canciones que podían calmar tormentas o llamar lluvia en tiempos de sequía. Más importante aún, aprendió a escuchar no solo las voces que el viento llevaba de lugares lejanos, sino las voces que surgían del interior de las personas. Sus miedos no expresados, sus esperanzas secretas, sus heridas ocultas que necesitaban sanación. Cuando finalmente regresó a su pueblo, Ashki había cambiado tanto por fuera como por dentro. Su paso era más firme, su mirada más profunda, pero el cambio más notable era la manera en que las personas reaccionaban ante él. Los niños que antes corrían y gritaban, se calmaban en su presencia. Los animales que antes se asustaban, ahora se acercaban confiados. Las mujeres que tejían, sentían que sus manos se movían con más gracia cuando él pasaba cerca. Su abuelo lo vio acercarse desde lejos y sonrió con una mezcla de orgullo y reconocimiento. «Ya no eres Ashki, el muchacho», dijo el anciano cuando su nieto se acercó. «¿Cuál es tu nombre verdadero ahora?» El joven que había sido Ashki se detuvo y escuchó al viento que susurraba su nuevo nombre en sus oídos. «Soy Nilshi Visad», respondió, «el que habla con el viento». Desde ese día, Nilshi Visad se convirtió en una de las figuras más respetadas de su pueblo. Las personas venían a él cuando se sentían perdidas, cuando necesitaban encontrar ganado extraviado, cuando querían saber si sus seres queridos que viajaban estaban seguros. Él se sentaba en silencio, escuchaba al viento y luego compartía con gentileza lo que había oído. Sanaba a los enfermos no con medicinas, sino ayudándolos a escuchar sus propias voces interiores, esas voces que el ruido de la vida cotidiana había silenciado. Enseñó a otros jóvenes inquietos que el propósito de la vida a menudo se encuentra
no buscando afuera, sino aprendiendo a escuchar adentro. Los ancianos cuentan que Nilchibisad vivió una vida larga y plena, siempre sirviendo como puente entre el mundo visible y el invisible. Y dicen que cuando finalmente llegó su hora de partir hacia el mundo de los ancestros, no murió como mueren otros hombres. Simplemente se convirtió en viento él mismo, uniéndose para siempre con la fuerza que había sido su compañera durante toda su vida transformada. Aún hoy, cuando el viento sopla especialmente fuerte entre los cañones del territorio navajo, los ancianos dicen que es Nilchibisad, que sigue llevando mensajes de sanación y sabiduría a quienes saben escuchar con el corazón. Todos llevamos dentro una voz auténtica, un llamado único que nos invita a convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Pero para escuchar esa voz, debemos aprender a estar quietos, a alejarnos del ruido de las expectativas externas y a tener el valor de responder cuando la llamada finalmente se hace clara. La transformación verdadera requiere no solo escuchar nuestro propósito, sino también aceptar la responsabilidad que viene con él. Cuando encontramos nuestro don auténtico, lo encontramos no para nuestro beneficio solamente, sino para el servicio del bienestar mayor. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de todas las voces que esperan ser escuchadas por quienes tienen oídos para oír. Y así como Nilchibisad aprendió que las voces más sabias a menudo susurran en lugar de gritar, hay otros misterios aún más profundos esperando en las tierras ancestrales. Porque más allá de las habilidades individuales, más allá de los dones personales, existe una sabiduría que abraza todo: la comprensión de los ciclos eternos, el conocimiento de que la vida y la muerte son solo diferentes estaciones en el jardín infinito de la existencia. Y es hacia esa sabiduría final hacia donde nos lleva nuestro último cuento. Los 4 mundos del abuelo tortuga. En los tiempos más antiguos que la memoria puede alcanzar, cuando la tierra aún conservaba el eco de las palabras sagradas que la habían traído a la existencia, cuando cada criatura recordaba perfectamente su propósito original en el gran tejido de la creación, vivía junto a un manantial sagrado una tortuga muy, muy antigua. No era una tortuga común de esas que se asolean sobre las rocas calientes o que se esconden lentamente bajo sus caparazones cuando se acerca el peligro. Esta era Cho-Gestin, el abuelo tortuga, y en su caparazón llevaba grabados todos los secretos del universo como un libro viviente escrito en patrones que solo los más sabios podían descifrar. Su caparazón era del color de la tierra más profunda, con líneas que se entrelazaban formando espirales, círculos y formas geométricas que parecían moverse y cambiar dependiendo de la luz que las iluminara. Sus ojos eran como pozos de agua antigua, tan profundos que parecían contener la sabiduría de todos los siglos que había vivido. Y había vivido muchos, muchos siglos, tantos que había visto nacer y morir generaciones enteras de montañas. El abuelo tortuga vivía junto a un manantial que brotaba de una grieta en una formación rocosa que se alzaba como una catedral natural. El agua era tan pura que se podía ver hasta el fondo más profundo, donde brillaban cristales de cuarzo como estrellas enterradas. Era un lugar de poder, un lugar donde los mundos se tocaban, donde las barreras entre lo visible e invisible se volvían delgadas como telarañas. Durante años, los niños del pueblo cercano habían escuchado historias sobre el abuelo tortuga, pero ninguno se había atrevido a buscarlo. Los adultos hablaban de él en susurros, con una mezcla de reverencia y temor. Decían que era tan viejo que recordaba la creación del mundo, que podía ver el pasado y el futuro como si fueran paisajes que se extendían ante él, que conocía secretos que podrían cambiar a una persona para siempre. Pero una tarde de otoño, cuando las hojas de los álamos que crecían junto al manantial brillaban como monedas de oro bajo el sol declinante, 3 niños decidieron que era hora de conocer al ser legendario del que tanto habían oído hablar. Se llamaban Yashi,
una niña de 8 años con ojos brillantes como cuentas de obsidiana, Ashki, un niño de 10 años que siempre hacía demasiadas preguntas, y Saani, una niña de 9 años que ya mostraba la sabiduría tranquila de quien está destinada a ser curandera. Siguieron el sendero serpenteante que llevaba al manantial, caminando en silencio como les habían enseñado sus abuelos cuando se acercaban a lugares sagrados. A medida que se acercaban, el aire parecía volverse más denso, cargado de una presencia antigua que hacía que sus corazones latieran más lento y sus pasos se volvieran más reverentes. Cuando finalmente llegaron al claro donde brotaba el manantial, lo vieron. El abuelo tortuga estaba exactamente donde las historias decían que estaría, sobre una roca plana que se alzaba como un altar en el centro del estanque formado por el manantial. Pero era mucho más impresionante de lo que habían imaginado. Era enorme, del tamaño de una gran mesa redonda, y su presencia irradiaba una tranquilidad tan profunda que los niños sintieron inmediatamente que sus propias preocupaciones y miedos se desvanecían como nubes en el viento. Los niños se acercaron lentamente hasta el borde del estanque y se sentaron en posición respetuosa, esperando. Habían aprendido de sus mayores que a los seres sabios no se les interrumpe, sino que se les permite hablar cuando están listos. El abuelo tortuga abrió lentamente sus ojos antiguos y los contempló con una mirada que parecía ver no solo sus cuerpos, sino también sus almas. «Pequeños buscadores», dijo con una voz que sonaba como el rumor de agua corriendo sobre piedras milenarias. «He estado esperando que alguien viniera a hacer las preguntas correctas. He estado esperando durante muchos años a que llegaran corazones lo suficientemente jóvenes para entender y lo suficientemente valientes para escuchar». Yashi, la más pequeña pero también la más directa, fue la primera en hablar. «Abuelo Tortuga», dijo con voz clara, «los ancianos dicen que tú has visto nacer el mundo. Los adultos susurran que conoces secretos que podrían ayudarnos a entender por qué estamos aquí. Pero yo tengo una pregunta diferente». El abuelo Tortuga inclinó ligeramente su cabeza antigua, invitándola a continuar. «¿Qué pasa cuando morimos? Mi bisabuela partió hacia el mundo de los ancestros el invierno pasado, y aunque todos dicen que está en un lugar mejor, yo la extraño mucho. ¿Realmente hay algo después de esta vida?» El abuelo Tortuga cerró sus ojos por un momento, como si estuviera consultando memorias tan antiguas que precedían al lenguaje mismo. Cuando volvió a abrirlos, había en ellos una profundidad nueva, como si se hubieran llenado de toda la sabiduría del cosmos. «Pequeña Yashi», dijo suavemente, «tu pregunta toca el corazón de todos los misterios, y para responderte verdaderamente, debo contarte sobre los 4 mundos, sobre el gran ciclo que todas las almas recorren desde el amanecer de la conciencia hasta el regreso final al gran misterio». Los 3 niños se inclinaron hacia adelante, sintiendo que estaban a punto de recibir un conocimiento que cambiaría sus vidas para siempre. «Escuchen bien», continuó el abuelo Tortuga, «porque esta historia es la historia de todos nosotros, la historia de cada alma que ha existido o existirá jamás». El agua del manantial pareció brillar más intensamente, como si las mismas palabras del abuelo Tortuga fueran capaces de despertar la luz dormida en los cristales del fondo. «En el principio, antes de que existiera este mundo donde ahora vivimos, todas las almas habitaban en el primer mundo, el mundo negro. Era un lugar de potencial puro, donde las conciencias existían como semillas de luz esperando el momento correcto para germinar. En ese mundo no había forma física, no había tiempo como lo entendemos ahora, no había separación entre una alma y otra. Éramos como gotas de agua en un océano infinito de sabiduría». Ashki, el niño de las muchas preguntas, no pudo contenerse. ¿Pero por qué dejamos ese lugar tan perfecto? El abuelo Tortuga sonrió con una sonrisa tan antigua que parecía haber sido tallada en su rostro
por milenios de comprensión. Porque las almas tienen sed de experiencia, pequeño buscador, como las semillas que deben enterrarse en la tierra oscura para poder crecer hacia la luz. Las conciencias deben sumergirse en la experiencia para poder florecer en sabiduría. Y así, continuó, llegó el momento del gran descenso hacia el segundo mundo, el mundo azul. En ese mundo, las almas comenzaron a adquirir las primeras formas sutiles, como nubes de luz que podían moverse y experimentar la primera sensación de individualidad. Allí aprendimos las primeras lecciones sobre la elección, sobre la responsabilidad, sobre la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Pero el segundo mundo también era un lugar de aprendizaje, no un destino final. Y cuando las almas hubieron aprendido todas las lecciones que ese mundo podía enseñar, llegó el momento de descender al tercer mundo, el mundo amarillo. Sani, la futura curandera, preguntó suavemente, ¿era ese mundo más parecido al nuestro? Mucho más parecido, confirmó el abuelo Tortuga. En el tercer mundo, las almas adquirieron formas más densas, experimentaron emociones más intensas, conocieron el dolor y la alegría, la pérdida y el reencuentro. Fue ahí donde aprendimos sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre la compasión. Fue ahí donde descubrimos que el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. Y finalmente, llegamos a este mundo donde ahora habitamos, el cuarto mundo, el mundo blanco. Este es el mundo de la experiencia física completa, donde las lecciones se vuelven más intensas porque el olvido es más profundo. Aquí las almas se encarnan en cuerpos físicos y experimentan la ilusión de la separación de manera tan convincente que olvidan su origen común. Pero aquí está el secreto que pocos entienden, dijo el abuelo Tortuga, y su voz se llenó de una alegría profunda y misteriosa. La muerte no es el final del viaje, es simplemente el paso al siguiente nivel de experiencia. Cuando alguien que amamos completa su tiempo en este cuarto mundo, su alma no se desvanece ni desaparece, simplemente se gradúa, regresa al tercer mundo, pero llevando consigo toda la sabiduría que adquirió en su experiencia física. Y desde ahí puede continuar aprendiendo, creciendo, y también puede seguir amando y protegiendo a quienes dejó en este mundo. Yayi sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido desde que su bisabuela había partido. «¿Tu bisabuela?», le dijo el abuelo Tortuga, como si hubiera leído sus pensamientos. «No está perdida. Está en un estado de existencia más amplio, donde puede ver y entender cosas que no podía comprender mientras estaba limitada por un cuerpo físico. Su amor por ti no ha disminuido. De hecho, puede amarte ahora de una manera más pura, sin las distracciones y limitaciones de la forma física». «¿Y qué pasa después del tercer mundo?», preguntó Ashki, fascinado. «Eventualmente», respondió el abuelo Tortuga, después de haber aprendido todas las lecciones que los diferentes mundos pueden enseñar, después de haber experimentado toda la gama de posibilidades que la existencia ofrece, las almas comienzan el gran regreso. Regresan al segundo mundo, pero ahora llevando consigo toda la sabiduría de sus experiencias. Y finalmente regresan al primer mundo, al océano de conciencia original, pero no como las mismas gotas de agua que una vez fueron. Regresan como océanos en sí mismas, enriquecidas infinitamente por todo lo que han vivido, aprendido, amado y perdido. Regresan para convertirse en parte del gran misterio que da nacimiento a nuevas almas, que crea nuevos ciclos de experiencia, que mantiene viva la gran danza cósmica de la existencia. Los tres niños permanecieron en silencio durante largo tiempo, sintiendo que algo fundamental en su comprensión del mundo había cambiado para siempre. Finalmente, Saani preguntó: «Abuelo Tortuga, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es verdad?». El abuelo Tortuga extendió lentamente una de sus patas antiguas y señaló hacia los patrones grabados en su propio caparazón. «Porque yo
pequeña sanadora futura, he hecho este viaje completo. He vivido en todos los mundos. He aprendido todas las lecciones. He experimentado todas las formas de amor y pérdida que la existencia puede ofrecer. Y elegí regresar a este mundo una vez más, no para aprender, sino para enseñar. Para ser un puente entre los mundos, para ayudar a almas como ustedes a recordar de dónde vienen y hacia dónde van. Los patrones en mi caparazón son mapas de los mundos, calendarios de los ciclos cósmicos, recordatorios de las lecciones fundamentales. Cada línea cuenta una historia de transformación, cada espiral habla de un regreso, cada círculo representa la perfección que todas las almas eventualmente alcanzarán. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores que parecían reflejar los 4 mundos que el abuelo tortuga había descrito, los niños supieron que era hora de regresar a casa. Pero antes de partir, Yashi se acercó al borde del estanque una última vez. Abuelo Tortuga, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es verdad? El abuelo Tortuga extendió lentamente una de sus patas antiguas y señaló hacia los patrones grabados en su propio caparazón. Porque yo, pequeña sanadora futura, he hecho este viaje completo. He vivido en todos los mundos, he aprendido todas las lecciones, he experimentado todas las formas de amor y pérdida que la existencia puede ofrecer. Y elegí regresar a este mundo una vez más, no para aprender, sino para enseñar. Para ser un puente entre los mundos, para ayudar a almas como ustedes a recordar de dónde vienen y hacia dónde van. Los patrones en mi caparazón, continuó, son mapas de los mundos, calendarios de los ciclos cósmicos, recordatorios de las lecciones fundamentales. Cada línea cuenta una historia de transformación, cada espiral habla de un regreso, cada círculo representa la perfección que todas las almas eventualmente alcanzarán. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores que parecían reflejar los 4 mundos que el abuelo Tortuga había descrito, los niños supieron que era hora de regresar a casa. Pero antes de partir, Yashi se acercó al borde del estanque una última vez. «Abuelo Tortuga», dijo, «¿volveremos a verte?» «Me verán siempre que necesiten recordar estas verdades, porque ahora que conocen la historia de los 4 mundos, llevan esa sabiduría dentro de ustedes. Y cuando llegue su momento de ayudar a otros a entender estos misterios, yo estaré presente en sus palabras, en su comprensión, en su capacidad de consolar a quienes sufren la ilusión de la pérdida». Los 3 niños regresaron a su pueblo esa noche, cambiados para siempre. Yashi ya no lloraba por su bisabuela con la desesperación anterior, porque sabía que el amor que las unía era más fuerte que la muerte. Ashki encontró respuestas a preguntas que no sabía que llevaba en el corazón, y Sani comenzó a mostrar una sabiduría en los ojos que haría que, años más tarde, se convirtiera en una de las curanderas más respetadas de su pueblo. Y dicen los que saben que el abuelo Tortuga sigue junto a su manantial sagrado, esperando pacientemente a que otros corazones jóvenes vengan a hacer las preguntas correctas, a que otras almas inquietas busquen la sabiduría que puede transformar el miedo en comprensión, la pérdida en gratitud y la muerte en una puerta hacia misterios aún más hermosos. La muerte no es el fin del viaje, sino una transformación hacia una forma de existencia más amplia y libre. El amor verdadero trasciende las barreras físicas y continúa conectando las almas a través de todos los mundos y todas las formas de existencia. Cada experiencia en esta vida, ya sea gozosa o dolorosa, es una lección valiosa en el currículum cósmico del alma. No estamos aquí por casualidad, ni estamos solos en nuestro viaje. Formamos parte de un ciclo sagrado de crecimiento y retorno que eventualmente nos lleva de vuelta a nuestra fuente divina, enriquecidos infinitamente por todo lo que hemos vivido.
La sabiduría verdadera nos enseña que la separación es una ilusión, que todos estamos conectados en una red invisible de amor y propósito, y que cada alma que toca nuestras vidas, sin importar por cuánto tiempo, nos deja un regalo de crecimiento y comprensión que llevamos con nosotros para siempre. Y así concluyen los 4 cuentos sagrados del pueblo navajo. 4 ventanas hacia la sabiduría ancestral que nos recuerda quiénes somos realmente, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en este gran viaje del alma. Y así, querido viajero de la noche, hemos completado nuestro viaje por las tierras sagradas del pueblo navajo, por los senderos polvorientos donde camina la sabiduría ancestral, por los cañones donde resuenan las voces de los antiguos narradores que mantuvieron vivas estas historias durante siglos y siglos. Hemos conocido a la mujer araña, esa tejedora divina que nos enseñó que la paciencia y la humildad son los hilos con los que se tejen las obras maestras de la vida. Que el conocimiento más valioso es aquel que se comparte con generosidad, creando redes de sabiduría que conectan corazones a través del tiempo y el espacio. Hemos caminado junto al travieso Maí, el coyote, que aprendió a costa de su vanidad que la verdadera inteligencia reside no en cambiar lo que no entendemos, sino en desarrollar la humildad de reconocer que existe un orden superior, una sabiduría más profunda que nuestras percepciones limitadas. Su cola marcada por la noche sin estrellas nos recuerda que incluso nuestros errores más grandes pueden convertirse en nuestros maestros más valiosos. Hemos escuchado la transformación de Nilchí Saad, el joven que encontró su verdadero nombre al aprender a escuchar las voces que susurran en el viento, que nos mostró que cada uno de nosotros lleva dentro un don único, un propósito especial que espera ser descubierto no en el ruido del mundo exterior, sino en el silencio profundo de nuestro propio corazón. Y finalmente, hemos recibido la sabiduría suprema del abuelo Tortuga, que nos reveló el secreto de los 4 mundos, que la muerte es solo una puerta hacia otra forma de existencia, que el amor verdadero trasciende todas las barreras y que cada alma es parte de un viaje eterno de crecimiento, aprendizaje y regreso al gran misterio que nos dio origen. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de estas historias ancestrales, amigo de la noche? Que no son solo cuentos del pasado, son espejos del presente, mapas para el futuro, llaves que abren puertas en nuestras propias vidas. Porque tú también eres un tejedor, como la primera discípula de la mujer araña. Cada día, con tus decisiones, tus palabras, tus acciones, tejes los hilos de tu propia existencia. Y ahora sabes que cada hilo debe colocarse con intención, con amor, con respeto por el gran diseño del que formas parte. Tú también has tenido momentos de vanidad, como Maí el coyote, momentos en los que creíste saber mejor que la sabiduría ancestral, momentos en los que quisiste reordenar las cosas a tu manera. Pero ahora comprendes que la verdadera sabiduría a menudo reside en aceptar lo que no puedes cambiar, en encontrar la belleza en el aparente desorden, en reconocer que hay patrones más grandes de los que tu vista limitada puede abarcar. Tú también tienes una voz interior que susurra como el viento, esperando ser escuchada. Hay un nombre verdadero para ti, un propósito único que solo tú puedes cumplir. Quizás esta noche, mientras te entregas al descanso, tu corazón se abra un poco más a esa voz que siempre ha estado ahí, esperando el momento perfecto para ser escuchada. Y tú también formas parte del gran ciclo de los mundos. Las personas que has amado y que han partido no están perdidas. Están en una forma de existencia más amplia, más libre, donde pueden amarte de maneras que quizás
nunca pudieron mientras estaban limitadas por cuerpos físicos. Su amor por ti continúa, trasciende, se transforma, pero nunca desaparece. Estas 4 historias son como las 4 direcciones sagradas del pueblo navajo. Cada una aporta una sabiduría diferente, pero juntas crean un círculo completo de comprensión. Son como las 4 estaciones del año. Cada una tiene su propio regalo, su propia lección, su propio tipo de belleza. Y ahora que las llevas contigo, se convertirán en parte de tu propia historia personal. Cuando enfrentes momentos de impaciencia, recordarás a la mujer araña y encontrarás la tranquilidad del tejedor sabio. Cuando tu orgullo amenace con cegarte, recordarás a Maí y encontrarás la humildad que te mantendrá conectado con la sabiduría superior. Cuando te sientas perdido o desconectado de tu propósito, recordarás a Nilchibisad y te sentarás en silencio a escuchar el viento de tu propia alma. Y cuando el miedo a la muerte o la pérdida toque tu corazón, recordarás al abuelo tortuga y encontrarás la paz que viene de saber que el amor es más fuerte que cualquier separación aparente. Ha sido un honor caminar contigo por estos senderos ancestrales esta noche. Ha sido un privilegio compartir contigo estas historias que han consolado corazones, inspirado almas y guiado pasos durante incontables generaciones. Las voces de los antiguos narradores navajos resonaron esta noche a través de las mías, y sus espíritus sonríen sabiendo que su sabiduría continúa viajando, de corazón a corazón, de generación en generación, manteniendo viva la llama sagrada del conocimiento que une a todas las criaturas en la gran red de la existencia. Ahora, mientras te preparas para entregarte al descanso, imagínate caminando una vez más por esos vastos desiertos del suroeste americano. Siente la arena tibia bajo tus pies descalzos. Respira el aire limpio que lleva el aroma de la salvia y el cedro. Levanta tu mirada hacia ese cielo infinito donde las estrellas han vuelto a sus lugares sagrados, cada una contando su parte de la historia cósmica. Escucha el susurro del viento que lleva mensajes de sanación. Siente la presencia protectora de todos los ancestros, todos los seres sabios, todas las almas que han completado su viaje y ahora velan por quienes aún caminamos este sendero terrestre. Y ahora, descansa, viajero, descansa sabiendo que eres parte de algo infinitamente más grande y más hermoso de lo que puedes imaginar. Descansa sabiendo que tu vida tiene un propósito sagrado, que tu amor es eterno, que tu alma es inmortal. Que los espíritus del desierto te protejan mientras sueñas, que la mujer araña teja sueños de belleza en tu descanso, que el viento susurre canciones de paz en tus oídos, que el abuelo tortuga te recuerde, incluso en sueños, que eres amado más allá de toda medida. Hasta que nos encontremos nuevamente en los senderos de las historias, hasta que las voces ancestrales nos llamen una vez más a reunirnos junto al fuego sagrado de la sabiduría compartida. Que tengas el más reparador de los descansos. Que la paz del desierto eterno habite en tu corazón. Y que las estrellas sagradas guíen tus sueños hacia las tierras donde todos los cuentos se vuelven realidad y toda la sabiduría se revela como amor. Hosho, Hosho, Hosho. En belleza, en armonía, en paz.